Mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto poderles saludar en esta mañana para tener nuestra clase de este día y espero todos se encuentren bien. Espero en el Señor que pues todos se encuentren en casa guardándose de este virus que está pues causando mucho daño, y pues les invito a que podamos ir por nuestra Biblia en caso de que no la tengan, ir por su Biblia, por su libreta y su pluma para sus anotaciones, y vamos a iniciar la clase de esta mañana. Pero antes les invito a hacer una oración. Vamos a orar. Padre amado, Señor, te damos gracias. Gracias, de verdad, muchas gracias, Padre, porque es una enorme bendición poder despertar en un nuevo día y gozar de la salud, Señor, gozar de las bendiciones que derramas en cada uno de nosotros, en nuestros seres queridos. Y, Padre, sabemos que sin merecerlo. Pero gracias por tu amor, por tu misericordia, por esa gracia que derramas en nuestras vidas, Señor, mostrándonos, Padre, cuánto nos amas. Y Padre, en esta mañana nos acercamos a tu trono de gracia pidiéndote, Señor, que, Padre, tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones por medio de tu palabra. Ponemos en tus manos esta clase, rogándote, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija, el que nos hable, Señor, y nos muestre esas verdades que tienes preparadas para nosotros el día de hoy. Bendice este tiempo, Señor. Te rogamos que sea un tiempo de bendición y de edificación para nuestras vidas, pero también, Señor, que sea un tiempo en el cual podamos dar gloria y honra a tu nombre, Padre. Te lo rogamos, Señor, y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuando con nuestra clase de perdonándonos los unos a los otros, hoy vamos a concluir con este tema. Y bueno, hemos visto las consecuencias fatales en la vida de la persona que se niega a perdonar las ofensas de los demás. También hemos visto qué es y qué no es el perdón y por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar a los demás sus ofensas. Vimos que hay muchos, incluso cristianos que rechazan el mandato bíblico de parte de Dios de perdonar a otros. Prefieren guardar el rencor, el resentimiento contra aquellas personas que les han lastimado en vez de perdonar. Ellos prefieren la venganza al perdón. Incluso hay quienes dicen, jamás lo perdonaré por lo que me hizo. Incluso también a veces dicen, ¿cómo lo voy a perdonar así de fácil? ¿No? Entonces se niegan, y lo que no saben estas personas es que no entienden realmente que ellas mismas se están haciendo daño, que ellas mismas son las que más sufren negando el perdón a los demás. Porque al rehusar perdonar a otros sus ofensas, se convierten en personas amargadas, resentidas, ¿sí? Y no son libres, no experimentan una vida en plenitud, siguen siendo esclavos del odio, del resentimiento, de la amargura, y siempre están en esa búsqueda de la venganza. No hay paz en sus vidas, no hay paz en sus corazones, y su amargura afecta tanto su relación con Dios como con los demás. Entonces, no importa si la otra persona no merece el perdón, no importa, es un mandato bíblico perdonar a todos sus ofensas, ¿sí? Y todo creyente verdadero, ¿sí?, debe de perdonar a su prójimo. Solo así puede vivir una vida en libertad, puede vivir una vida plena, satisfecha. Por eso la clase que veremos hoy, ¿sí?, la tercera y última clase de este tema del perdón, ¿sí?, vamos a ver acerca de cómo pedir perdón y cómo perdonar a los demás. Pero les invito a ver su Biblia, hermanos. Vamos a ver en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 32, que es nuestro pasaje base.
Efesios 4:32, que dice de la siguiente manera: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces tenemos este mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo, de parte de Dios, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El primer punto de nuestra clase es cómo pedir perdón. Y es importante saber esto porque quizá algunos nos preguntemos, ¿por qué debo pedir perdón a otros? Y bueno, es también muy importante que nos hagamos esta otra pregunta. ¿Es posible amar a Dios y al mismo tiempo odiar a alguien? O sea, son preguntas muy importantes que debemos resolverlas de acuerdo a lo que Dios nos dice. Vamos a buscar ahí nuestra Biblia, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice de la siguiente manera: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, es algo sencillo, simplemente no puede ser así. Si yo odio o tengo odio contra alguien, contra mi prójimo, no puedo amar a Dios si estoy aborreciendo a alguien. Entonces debemos de tomar en cuenta, hermanos, que todos hemos cometido errores, que todos nos equivocamos, todos fallamos en algún momento, ofendemos, ¿sí? Y ofendemos primeramente a Dios con nuestros actos, con nuestras actitudes, tomamos malas decisiones, ¿sí? Y por eso es importante aprender, bueno, cómo pedir perdón. Y el mejor ejemplo de cómo aprender a pedir perdón tanto a Dios como a nuestro prójimo lo podemos ver en el Salmo 51, un salmo precioso que David escribió después de que él reconoció su pecado contra Dios y contra su prójimo, ¿sí? La escritura dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque él seguía y obedecía los estatutos de Dios, pero en algún momento de su vida él decidió o eligió no obedecer más a Dios. Podemos ver en la Biblia que David mintió. David, ¿sí?, manipuló a las personas, cometió adulterio, asesinato. La Biblia nos dice que las decisiones de David fueron malas ante los ojos de Dios y que David tuvo en poco la palabra de Dios. Lo podemos ver ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a abrir nuestra Biblia. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 9. Dice la escritura: entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y a Seteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces podemos ver, hermanos, que realmente David se desvió en algún momento de su vida en su relación, en su comunión con Dios. Y cuando Dios envía al profeta Natán a confrontar a David con su pecado, él se arrepiente y vuelve a Dios. Y es cuando escribe este Salmo 51. Y en la búsqueda de perdón de Dios, David dio los siguientes pasos importantes que nos ayudarán a nosotros también a pedir perdón, primeramente a Dios
a quien hemos fallado, y en segundo lugar también a los hombres que ofendemos y que les fallamos también. Y fíjense, es muy importante poder nosotros ver, vamos buscando en nuestra Biblia el Salmo 51, y vamos a ver que lo primero que David hizo fue que él reconoció su pecado. Y hermanos, este es el primer paso y también el más difícil de tomar. ¿Por qué? Porque requiere humildad de parte nuestra. Y cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, estamos aceptando la responsabilidad de lo que hicimos. Y David lo hizo. David reconoció que él había fallado. Reconoció su pecado delante de Dios. Fíjense en el Salmo 51, versículos 3 y 4 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, David reconoció que le había fallado a Dios, que había pecado contra su prójimo. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Es el primer paso para nosotros realmente poder pedir perdón. Y tiene que ser un perdón de corazón. El segundo paso que David dio para pedir perdón es que no se justificó a sí mismo. Nunca le dice a Dios: pero es que ella me provocó, ella salió a bañarse cuando yo estaba ahí en mi terraza, yo no tuve la culpa, ella, ¿para qué se sale a bañar? ¿No? Tampoco David, ¿sí?, dijo: bueno, Señor, pues es que la carne es débil, y pues yo solamente caí. No, hermanos. Urias tampoco dijo, pero es que David tampoco dijo, pero es que Urias tenía descuidada a Betsabé. Y pues yo al verla descuidada, pues tuve que actuar. No se justificó de su pecado. Él se responsabilizó de él, se responsabilizó de sus malas acciones. Y aquí hay algo muy importante. Cuando se trata de pedir perdón, los peros no deben de tener cabida. Cuando ponemos un pero, le estamos echando la culpa a la otra persona y pasamos del perdón al ataque. Y hermanos, esto no conduce al perdón, no conduce a la reconciliación, sino hacen encender el furor nuevamente de la otra persona. Entonces, eliminemos los peros cuando vayamos a pedir perdón a alguien. No le digamos, bueno, es que perdóname, pero es que... No. Y un tercer paso que dio David, y que nos ayudará a nosotros también a pedir perdón, es que él muestra un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de corazón. Incluso David abrió su corazón delante de Dios. Y cuando nosotros pedimos perdón, debemos mostrar ese mismo arrepentimiento. E incluso dice la Escritura, debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. O sea, hermanos, debemos de arrepentirnos por la traición a la confianza que nos brindaron. Debemos de arrepentirnos porque hemos dicho o dejado de hacer cosas, ¿sí?, que dañaron a los demás, que quizá les causaron un dolor. Entonces, el arrepentimiento, hermanos, debe de ser genuino y se centra en lo que yo hice mal o dejé de hacer y cómo esto ha afectado a la otra persona. Entonces, debemos de expresar la culpa, aceptar nuestra culpa. Debemos de nosotros expresar la vergüenza y el dolor que estamos sintiendo en ese momento por haber lastimado a esa persona. Y cuando realmente nos arrepentimos, es cuando estamos dispuestos a cambiar y a decir incluso como el rey David. Vamos ahí en el Salmo 51, versículo 10, que dice de la siguiente manera: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento, hermanos,
vamos a desear cambiar de actitud, de acciones, ¿sí? De vida, de mejorar nuestras relaciones con los demás, de decirle, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y un punto más, hermanos, cuando vamos a pedir perdón, y muy importante, es la restitución. Debemos de restituir, y el arrepentimiento genuino exige a menudo esa restitución por los daños causados. Y la restitución, hermanos, es compensar el daño cometido, es restaurar o buscar la restauración de esa persona, es retribuirle o reparar el daño cometido. Entonces, la restitución material es posible en algunos casos, y lo podemos ver en la historia de Zaqueo, cuando llegó la salvación a su casa. Si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 19, podemos verlo allí, hermanos, cómo Zaqueo, ¿sí?, hizo restitución a los que él había, ¿sí?, agraviado. Lucas 19, 8 dice la escritura: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces, incluso en los tiempos del Antiguo Testamento era un requisito compensar el daño hecho e incluso agregar el 20% más. Fíjense, ahí en el libro de Números, en el capítulo 5, versículo 7, lo podemos ver. Números 5, 7, dice la escritura: aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. O sea, iba a compensar el daño y todavía le iba a agregar, dice, la quinta parte, o sea, un 20% más del daño a aquella persona contra quien había cometido el pecado. Entonces, hermanos, sabemos que hay ocasiones en que se puede restituir, y hay ocasiones en las que no es fácil restituir. Por ejemplo, cuando hay un homicidio. O sea, David no podía devolverle la vida a Urías, pero hizo algo muy importante. Lo que hizo para poder restituir ese daño fue enseñar a los pecadores el camino de Dios, para que ellos se convirtieran a Él, para que ellos no cometieran lo mismo que Él cometió. Lo podemos ver en el Salmo 51, que es un pasaje que estamos viendo en nuestra clase. Regresando al Salmo 51, fíjense en los versículos 13 y al 15, dice David: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Eso fue lo que hizo David. Y, hermano, si tú eres el agresor, el que ha ofendido, debes de pedir perdón, igual que lo hizo David. Primeramente el perdón, dices, a Dios, y después a todos aquellos a quienes hemos cometido un daño. Entonces pide perdón con un corazón contrito y humillado, un corazón de veras arrepentido de lo que has hecho. Reconoce tu pecado, hazte responsable por lo que hiciste o dejaste de hacer. No culpes a nadie por ello, no culpes a nadie, no te quieras justificar a ti mismo. Y una cosa también muy importante: restituye el daño. Y en oración pídele a Dios que te muestre ese pecado
y pide perdón a Él y a todos los que has lastimado con tus palabras, con tus acciones, con tus omisiones, y esto te hará un creyente obediente a la palabra de Dios. Y quizá te preguntes, ¿y si no me perdona? Bueno, si la otra persona rehúsa perdonarte, pon esa situación en manos de Dios y deja todo en Él. Deja que Él sea el que obre en tu vida y en la vida de esa persona. Tú cumple con tu parte. Si tú cumples con tu parte, tú te habrás librado, te habrás liberado de una carga muy pesada, ¿sí? Aunque la otra persona quiera seguir con su resentimiento. Tú debes de aprender a pedir perdón. Pero también, hermano, debes de aprender a perdonar. Y ese es el segundo punto de nuestra clase. ¿Cómo perdonar? ¿Qué pasa si yo soy la persona lastimada? ¿Cómo puedo perdonar a mi prójimo? Bueno, Efesios 4:31, que es un pasaje que vimos también en la clase pasada, ahí veíamos que la palabra de Dios nos exhorta a desechar la amargura, el enojo y la ira. Y entonces podemos ver aquí, hermanos, cuál es el antídoto contra la amargura, el enojo y la ira. Y Pablo en nuestro pasaje base nos da ese antídoto y él dice ahí en Efesios 4:32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Entonces, hermanos, el antídoto contra la amargura, el enojo, la ira, el resentimiento, que es, dice, el perdón a tu prójimo. Ese es el antídoto. ¿Y cuál es el modelo para perdonar a los demás? ¿Qué dice el apóstol Pablo en nuestro pasaje base? Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios os perdonó a vosotros también en Cristo. La semana pasada vimos que nuestra deuda con Dios era impagable. Nuestras ofensas contra Él y la violación de su ley nos hace deudores a Dios. Pero por su gracia, por su misericordia y ese amor que nos tiene, dice, Él fue movido a otorgarnos el perdón. Se compadeció de nosotros. Nos demostró esa bondad, esa generosidad. Lo veíamos en la parábola de los dos deudores. Dice que el Señor de ese siervo fue movido a misericordia. Y así Dios fue movido a misericordia. Nos mostró su amor a través de dándonos, dice, el perdón de nuestros pecados. Entonces, Dios nos perdonó y nos reconcilió con Él para que tengamos una relación íntima y personal con Él. Y lo mismo debemos de hacer nosotros con los demás para poder tener esa comunión unos con otros y más en la iglesia de Jesucristo. Y hermanos, aunque no puedo yo obligar a todos a buscar la paz conmigo, sí puedo estar en paz con ellos. Puedo hacer mi parte, la cual es perdonar a los que me ofenden y los que incluso yo he ofendido, debo de aprender a pedir perdón. ¿Sí? Debo de aprender a pedir perdón. Y por eso vamos a ver 4 puntos muy importantes aquí. Y el primero de ellos es que debemos saber que quienes necesitan de nuestro perdón son personas hechas a la imagen de Dios. Y si somos cristianos verdaderos, el Espíritu Santo vive en nuestro corazón y Él pone en nuestro corazón el perdonar a las personas que nos hicieron daño y el también nosotros perdonar a quienes nos hicieron daño. Entonces debemos de nosotros buscar, sí, perdonar, pero también pedir perdón, ¿sí?,
a quienes fueron creados a imagen y semejanza de Dios. En segundo lugar, debemos recordar que cualquiera que nos ofende, ofende en primer lugar a Dios, ¿sí? Todo pecado contra nuestra persona atenta también contra Dios. Y esto lo vimos en nuestra clase pasada, en la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo volvió en sí y se dio cuenta de que había pecado, de que había tomado una decisión mala, él reconoció que no solamente había ofendido a su padre, sino que también había pecado contra el cielo, o sea, contra Dios. O sea, él se dio cuenta de su gran pecado contra Dios, habiendo pecado contra su padre. Y en tercer lugar, debemos de recordar que quienes se niegan a perdonar a otros, tampoco recibirán el perdón de Dios. Y lo vimos también en nuestra clase pasada en Mateo 6:15. Mateo 6:15 se los voy a leer, que dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, si queremos, hermanos, recibir misericordia, debemos dar misericordia. Si queremos ser tratados con compasión, debemos también tratar con compasión a quienes nos han hecho daño. Y en cuarto lugar, debemos entender que al negarnos a perdonar nosotros a nuestro prójimo y buscar venganza, estamos usurpando la autoridad que solo a Dios le corresponde. Romanos 12:19, que también fue un pasaje que ya vimos, nos lo dice. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, hermanos, la venganza es de Dios. Debemos de dejar nuestra causa en sus manos y Él ajustará cuentas con todos. Y de acuerdo a su justicia, de acuerdo a su rectitud, pagará a cada uno según haya hecho en esta vida. Y algo muy importante también, hermanos, si Dios perdona nuestras ofensas, ¿por qué nosotros no perdonar a nuestros ofensores? Se nos ordena en nuestro pasaje base perdonar a otros. Dice: como Dios nos ha perdonado también a nosotros en Cristo. Ahora, hermanos, si tienes necesidad de reconciliarte con alguien, quizá a lo mejor es tu cónyuge, tus hijos, tus padres, algún vecino, algún compañero de trabajo o de escuela, quizás algún hermano de la congregación o alguna otra persona. Yo te invito, hermano, a que tú pongas todo en manos de Dios. Ora pidiéndole la humildad y la mansedumbre y decide perdonar y pedir perdón a las personas con las cuales tengas un problema o te hayan causado alguna herida, algún dolor. Pregúntate, ¿qué puedes hacer hoy para actuar acercándote a esa persona y reconciliarte con ella? Si tú pones en práctica esto, realmente sentirás que una losa muy pesada se quita de encima de ti. Comenzarás a sentir la paz y el gozo que solamente Dios puede llevar a tu vida cuando eres obediente a Él. Experimenta la paz de Dios, experimenta el gozo de Dios a través de perdonar y de pedir perdón. Vive una vida en plenitud, porque a eso vino Cristo a este mundo, a darnos, dice, vida y vida en abundancia, una vida plena, una vida de gozo, una vida de satisfacción, aun a pesar de las situaciones que estemos pasando en nuestra vida. Entonces, hermanos, como tarea de esta semana, piensa en esa persona que te lastimó,
haz una lista de todo lo que te hizo y lleva tu lista a Dios. Confiesa cómo has vivido lleno de amargura, de resentimiento, de falta de perdón, y sé sincero con Él y dile: Señor, hoy vengo a ti y te entrego, Señor, esta carga que me es imposible llevar. Hoy vengo a ti entregándote esta situación en donde he sido incapaz de mostrar amor, de mostrar misericordia, de mostrar compasión a mi prójimo. Reconozco que no he querido perdonar, pero Señor, ya no puedo más. Quiero sentir tu gozo, quiero sentir tu paz, quiero vivir en libertad. Y hoy he decidido pedir perdón y perdonar a quien me han hecho daño. Hazlo y te sentirás liberado. Hazlo y vas a empezar a vivir esa vida en libertad en Cristo. Y también, hermano, te invito a que memorices Mateo 5, versículos 23 al 24, que dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No, realmente yo espero que esta clase sea de bendición para nuestras vidas, que podamos ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Sé que a veces no es fácil, nos cuesta trabajo, pero a veces nos cuesta trabajo no tanto por el dolor o la herida que nos provocaron, sino por el orgullo. Entonces dejemos a un lado nuestro orgullo y decidamos perdonar y pedir perdón. Entonces, hermanos, espero que el Señor les guarde en esta semana que vamos a iniciar. Dios les bendiga, cuídense mucho y vamos a despedirnos en oración. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por esta clase que hemos tenido. Padre, ayúdanos a que, Padre, quede en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, para que meditemos en este tema de día y de noche, como dice tu palabra. Y en nuestro corazón, Señor, para que la pongamos por obra, Padre. Para que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Y de esa forma seremos cada día más transformados a imagen y semejanza tuya, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Sé tú su proveedor, su cuidador, su sustentador en estos tiempos difíciles, Padre. Te lo ruego, Padre, y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó